Mi hijo dijo que me odia y que soy una inútil. Pedí el divorcio. Mi marido no dijo ni una palabra. Después de casarme con Bruno, mi amigo de la infancia, se sentía como si fuéramos dos completos desconocidos. Nuestras interacciones se reducían a la rutina de cada noche, como si todo fuera una especie de formalidad mecánica. Él era tan reservado que, cuando mencioné el divorcio, simplemente hizo una pausa, se sentó en la cama y dijo: «Está bien», como quien firma un documento cualquiera. «Yo tampoco quiero al niño», le solté sin pensarlo mucho. «Será tu responsabilidad». «No hay problema», contestó con esa voz plana suya. Quise incomodarlo un poco más. «Gracias por estos últimos años. Han sido duros, lo sé». Mis cosas cabían en una sola maleta. Antes de salir, le eché un último vistazo. Ahí estaba Bruno, en el balcón, fumando como si nada. El alboroto por el regreso de mi hermana menor, Claudia, a Estados Unidos, inundó las redes sociales. Era una estrella en ascenso del ballet, siempre con ese fuego en los ojos y ese estilo tan suyo en las entrevistas, y con su ya famoso vestido rojo. Pero lo que me llamó la atención fue la última foto del reportaje. Una ventana de coche entreabierta y la cabeza de Claudia colocada de tal forma que tapaba el rostro del hombre a su lado. No se veía muy claro, pero se distinguían los rasgos. Cejas gruesas, nariz perfilada, mandíbula marcada. Parecía que se estaban besando. Los fans de Claudia explotaron, tratando de adivinar quién era el dueño del auto. Pero yo lo supe de inmediato. Ese era el Rolls-Royce Phantom edición limitada de mi marido. Supe en ese instante que Bruno no regresaría esa noche. Me dejé caer en nuestra cama enorme, sintiendo un extraño alivio. Horas más tarde, unos brazos fríos me rodearon y me despertaron. ¿Estás despierta? Su voz era pura cortesía. Perdón por molestarte. Todavía medio dormida. Me tomó un momento entender. Me empecé a incorporar, pero él ya se había acomodado abrazándome. «Perdón», susurré, aún aturdida. «No pensé que ibas a volver». Encendió la luz. Vi cómo se quitaba la bata, los músculos de su espalda definidos bajo la luz cálida. Un retrato de fuerza, casi cinematográfico. Un minuto después, su cuello rozaba el mío. «¿Puedo besarte?» Sonó formal, pero no esperó respuesta. Sus labios encontraron los míos. Sentí el calor, la humedad, el impulso. Y entonces se separó, estiró el brazo hacia la mesita y frunció el ceño. «¿Dónde están?» «Se me olvidó comprarlos», admití. Me miró con una media sonrisa y dijo: «No pasa nada. Paso por una caja mañana después del trabajo». «¿Una caja? No debiste esconderlos». «Bueno, eso está genial», murmuré, sarcástica. «De nada». A la mañana siguiente, su lado de la cama ya estaba vacío. Miré el celular, mediodía, y ahí estaba otra vez, en las noticias. Bruno, CEO de Bruno Holdings, fue captado en la gala de bienvenida de Claudia. La foto que lo delataba era clara. Él era el hombre en el coche la noche anterior. Las redes no tardaron en juntar las piezas. Y sí, era él. Pero lo peor fue cuando notaron algo más. Bruno tenía un chupetón visible bajo su suéter de cuello alto. Claudia tenía el labio un poco hinchado. La historia se contaba sola. Resurgieron rumores antiguos, que Bruno casi lo dejó todo por ella, pero que Claudia lo rechazó porque no quería atarse a nadie. Todo sonaba como el romance juvenil que todos creían perdido. Los comentarios en redes eran unánimes. «¡Qué pareja más perfecta!». Solo una voz disonante, desde una cuenta anónima, comentó: «Fake. Él está casado». Y las redes la destrozaron. ¿Y qué si está casado? Nunca se olvida al primer amor. Se va a divorciar y se irá con Claudia. Ya verás. Estaba a punto de darles like cuando apareció otra foto en mi feed. Era entre bastidores. Bruno le llevaba flores a Claudia, ella sonriendo como una niña, y él devolviéndole esa alegría con una sonrisa suave. Una sonrisa que yo jamás había visto en él. Sentí un vuelco en el estómago. Después de conocerlo por décadas, después de 5 años de matrimonio, jamás me había sonreído así. Nunca me había regalado flores. Si Claudia era su gran amor perdido, yo era solo el contrato. Un nombre más en un papel. Abrí los ojos en una habitación desconocida. Las cortinas cerradas apenas dejaban pasar un rayo de luz gris. Me incorporé lentamente, sintiendo el peso de la noche anterior y la opresión de mis pensamientos. Había dejado atrás la mansión de Bruno, la casa que fue mi hogar, mis mentiras disfrazadas de amor. Ahora quedaba lejos, montada en una cortina de humo y cenizas emocionales. Me froté las sienes, recordando el sonido de la puerta al cerrarse y esa sensación de vértigo. Finalmente había salido. La mañana se tradujo en mensajes apagados, tonos de notificación que no había contestado. Fotos de Claudia y Bruno coparon mi feed. Los paparazzis confirmaban lo que mi corazón ya sabía.
Vi su cintura ceñida contra la de él, las flores que ella le ofrecía. Vi su sonrisa amplia, esa que nunca tuvo conmigo. El estómago me retorció. ¿Cómo pudieron ocultarlo tanto tiempo? ¿Cómo habían manipulado mi mundo entero? Sentada en el borde de la cama, noté un sobre sin remite sobre la mesita. Lo abrí con manos temblorosas. Era una factura del hogar, otra con mi nombre con letras que no reconocía. Lo habían borrado todo. Mi estatus, mis cuentas, mi identidad como parte de esa familia. Y eso me encendió. En lugar de desmoronarme, sentí un fuego quemar mis venas. Si me borraban, pensaron, me iban a escuchar. Con voz temblorosa, hablé conmigo misma. Hoy no lloro, hoy reconstruyo. Cerré los ojos y respiré hondo. Tuve una visión rápida de mi hijo, su carita, su mirada dura cuando declaró que me odiaba. Me pregunté cuándo habría dejado el amor de madre de lado, pero dolía menos que el desprecio de mi esposo. Me levanté, salí a la pequeña terraza del hotel y contemplé la ciudad de Madrid despertando. El sol tímido se reflejaba sobre los tejados. Ese sol me dio impulso. Me preparé un café, negro, fuerte, y abrí la carpeta que traje conmigo. En su interior, encontré papeles ligados a Bruno Holdings, contratos que firmé años atrás, mi nombre estampado con tinta oficial. Él no me había borrado por casualidad. Sabía que yo tenía poder, aunque oculto. Tenía medio mundo a mis espaldas, y Bruno temía ese poder. Me había subestimado. Llamé a un abogado especialista en derecho corporativo. Le narré brevemente la situación. Divorcio, manipulación, borrones ilegales. Me escuchó en silencio, luego dijo: «Tenemos varias palancas legales. Vulneraron derechos societarios. Tenemos que actuar rápido». Sentí un escalofrío. No era solo venganza, era justicia. Durante horas, repasamos estrategias. Yo conté todo lo que sabía. La falsificación de firmas, la ruta de influencias que Bruno usaba en fundaciones culturales, los contratos bajo cuerda con empresas vinculadas a Claudia. Mi voz sonó férrea. El abogado anotaba, asentía. Yo me di cuenta de que por primera vez no estaba sola. Colgué lentamente. Cerré los ojos. La respiración me dolía, pero la claridad mental era más dulce que cualquier respiro. Me sentí viva. En ese instante sonó un tono de mensaje en mi móvil. Era de una bailarina retirada, una mujer discreta con quien compartí ensayos hace años. Me decía: «Hay algo que debes saber, un vídeo. Nos vemos a mediodía». Mi corazón se apretó. Tenía en mis manos un arma, información que podría sacudir la vida de Claudia. Ya no era víctima, ya no era invisible. Empezaba a pactar su caída. Me vestí, me retoqué el labio, pasé un peine por el cabello. Me vi al espejo. Mis ojos brillaban con determinación. Tomé la maleta, guardé el sobre vacío. Al salir, noté el viento frío de la calle. Era la primera vez que lo sentía con la sensación de alguien libre. Nunca me había enfrentado a algo así, pero por primera vez, temblaba de expectación. Salí del hotel y me dirigí a la cafetería donde me encontraría con la bailarina. Con cada paso, mi mente se preparaba. ¿Qué secretos guardaría ese video? ¿Cuánto habría sido ocultado tras el brillo de Claudia? La impotencia se evaporaba, reemplazada por una certeza. Ni Claudia ni Bruno sabían con quién se estaban metiendo. Cuando abrí la puerta del café, la vi sentada en una mesa al fondo. Mirada apagada pero decidida. Me acerqué sin conocer aún lo que iba a cambiarlo todo. El camarero la saludó, luego me ofreció asiento. Yo lo acepté, con la mano en mi bolso, justo donde guardaba mi as bajo la manga. «Graciela», dijo ella casi en un susurro, llamándome por mi nombre de juventud. Tomó mi mano y deslizó su teléfono por la mesa. Un video. La pantalla mostró a Claudia y al hombre que ella desprecia públicamente. Ella sonriendo, entre bastidores, entregándole algo. Parecían sobornos, regalos. Y luego, su voz al teléfono diciendo: «Será nuestro secreto, ¿no?». Me quedé helada. También ellos hicieron tratos secretos con contratos. Manipularon audiencias. Un silencio mortal se instaló entre nosotras. «¿Sabes lo que significa?», me preguntó ella. «Que ni Claudia es tan pura, ni Bruno tan inocente». Respiré hondo. Mi corazón se aceleró. Aquella revelación fue una bofetada en el aire. Al mirar sus ojos, supe que el siguiente paso iba a ser explosivo. Salí del café estremecida. Afuera, el cielo nublado golpeaba mis hombros. Al mirar el teléfono, vi notificaciones. Mi abogado me había enviado documentos de auditoría. Estaban listos para presentarse. Respiré hondo. Apreté los puños. Alcé mi mirada hacia el horizonte de edificios. «Viene el trueno», pensé para mí misma. Di un paso, y supe que ya nada volvería a ser igual. «Dime si te gustó y seguimos adelante». Salí del café con el teléfono aún temblando en mi mano.
Reproduje el vídeo otra vez mientras caminaba por la Gran Vía. Los gestos de Claudia eran claros, íntimos. Le hablaba al hombre que ella misma había desacreditado públicamente años atrás, acusándolo de sabotaje dentro de la compañía de ballet. «Será nuestro secreto, ¿no?», había dicho, con esa voz melosa que conocía tan bien. Pero lo más escalofriante era lo que no se veía, el documento que intercambiaban. Ese detalle quedaba fuera del encuadre, pero bastaba su tono, la cercanía, el gesto de silencio con el dedo índice sobre los labios. Estaba claro, Claudia negociaba algo oscuro, y eso podía ser devastador para su imagen. El aire madrileño tenía ese filo de metal que solo se siente cuando algo importante está a punto de romperse. Recibí otro mensaje del abogado. «Nos reunimos esta tarde. Trae todo». El metro me llevó al barrio de Salamanca. La reunión fue en una oficina discreta, sin lujos. Estaban él y una auditora joven, de rostro serio y voz suave. Me presentaron un paquete de documentos que demostraban que Bruno había utilizado mi nombre y mis derechos como socia fundadora para ocultar fondos que se desviaban a empresas fantasmas. «Esto podría implicar cargos penales si se hace bien», dijo la auditora. «Pero hay que ir con cuidado. Él tiene amigos poderosos. Y yo tengo paciencia», respondí sin pensarlo. El abogado asintió, satisfecho. «Tenemos dos caminos: demandar ahora, públicamente, o filtrarlo estratégicamente a los medios para que pierda apoyo antes de que él reaccione». Me quedé en silencio. No estaba lista aún para la exposición, no hasta tener todo controlado. «Vamos con la filtración», dije. «Y quiero que incluyan a Claudia». Esa noche volví al hotel sin cenar. Mi estómago era un nudo. Llamé a mi hijo. «¿Mamá?». Su voz sonaba más blanda que la última vez. «Necesito verte. Solo para hablar, sin reproches». «No sé. Papá dice que estás enferma». «¿Enferma? ¿Eso te dijo?». «Que perdiste el control, que buscas venganza». La rabia me subió al pecho. Respiré hondo. «¿Y tú qué piensas?», pregunté. «No lo sé. A veces siento que no conozco a ninguno de los dos». «Entonces ven a verme. Y decide tú». Silencio. Luego una respuesta inesperada. «Dame la dirección». 2 horas más tarde, lo tenía frente a mí. Alto, más serio que nunca. Me miró como si no supiera si abrazarme o darme la espalda. «¿Por qué querías hablar?», preguntó. «Porque estoy cansada de que me veas como alguien rota. Yo no destruí esta familia. Solo fui la única que no supo mentir bien». Él frunció el ceño, pero no me interrumpió. «Tu padre me utilizó. Claudia me usó. Te crié sola los primeros años porque él no estaba. Y aún así, fui la mala de la historia». Él bajó la mirada. «Yo no sabía eso. Él no habla de esas cosas. Solo dice que fuiste inestable. Y tú le creíste». Tenía que creer a alguien. Caminamos por el pasillo del hotel. Le mostré parte del video. Él lo vio en silencio. «¿Es reciente?», preguntó. «De hace 2 meses. Mientras yo firmaba papeles de divorcio, ellos seguían jugando a los secretos». «¿Y qué harás con eso?». Lo miré con firmeza. «Exponerlos, pero no como escándalo. Quiero que caigan por dentro. Que los rodean dejen de confiar en ellos». Se quedó pensando un rato. «¿Y yo? ¿Dónde encajo en eso?». «Eso lo decides tú. Pero no me pidas que me rinda, porque no lo haré». Él no respondió, pero tampoco se fue. Nos sentamos en silencio. Por primera vez en años, no hubo reproches. Solo ese espacio frágil donde empieza la verdad. La mañana siguiente amaneció con una llamada de un número desconocido. «Graciela, soy Álvaro, del Consejo de Bruno Holdings. Necesitamos hablar. Urgente». «¿Sobre qué?». «Acabamos de recibir una denuncia anónima, y Claudia está implicada». «¿Y qué quieren de mí?». «Creemos que usted sabe más de lo que está diciendo». Colgué sin responder. Miré a mi hijo, que aún dormía en el sofá. La guerra había comenzado, y yo ya no era la víctima. Cuando Álvaro me llamó aquella mañana, su voz cargaba una urgencia que no necesitaba explicación. Era uno de los hombres de confianza de Bruno, parte del consejo directivo, siempre pulcro, siempre neutral, o eso aparentaba. Lo recordaba en cenas familiares, sirviéndose vino tinto mientras evitaba mirar a los ojos de nadie. Ahora me buscaba. No respondí su llamada. No aún. Fui hasta la ducha. Dejé que el agua helada me despertara cada nervio. Me vi en el espejo después, ojos inflamados, mandíbula tensa, y sin embargo, me vi fuerte. Por primera vez en años, no sentía miedo. Sentía poder. 1 hora después, mi hijo se marchó. Me dio un abrazo tímido, breve, y un «llámame», que me dejó con el corazón estrujado. No le pedí más, no aún. Volví al móvil. Álvaro había insistido 2 veces más. Le respondí con un mensaje. «Nos vemos en el restaurante El Jardín Secreto, a las 3:00, sin acompañantes». Me presenté puntual. El lugar era discreto,
elegante, casi oculto en una calle lateral de Chamberí. Álvaro ya estaba ahí, nervioso, retorciendo la servilleta como si fuera un rosario. «Gracias por venir», dijo sin rodeos. «Claudia está fuera de control. La mitad del consejo ya no la respalda. Y Bruno... Bueno, Bruno está desaparecido desde ayer». Le sostuve la mirada. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Sabemos que tiene información. Bruno usó sus derechos como fundadora para crear empresas pantalla. Si usted habla, el escándalo será imparable. ¿Y qué quieren? Un acuerdo. Usted se retira del pleito, desaparece del foco, y a cambio, recupera su parte legal. Le devuelven el apellido, los fondos y un lugar en la junta si lo desea». Solté una carcajada baja. Me incliné hacia él. «¿Y cree que me vendría tan barato? Esto no se trata de dinero, Álvaro. Esto es personal». Él tragó saliva. «¿Qué quiere entonces?» «Verlos caer, uno por uno. Quiero a Claudia fuera, a Bruno humillado, y a todos los que me ignoraron pidiéndome perdón. Empezando por usted». Su rostro palideció. «¿Está dispuesta a incendiarlo todo?» «Todo ya está ardiendo. Yo solo estoy señalando las llamas». Dejé sobre la mesa una carpeta con copias de los movimientos sospechosos firmados por Bruno con mi firma falsificada. «Déselo al departamento legal, o a la prensa. Usted decide qué reputación quiere conservar». Al salir del restaurante, sentí que el aire se despejaba. Sabía que Álvaro no era estúpido. Si le ofrecía el camino para salvar su propia piel, él lo tomaría. Lo necesitaba como aliado, al menos temporalmente. Esa misma tarde, recibí un mensaje inesperado. Era de Sofía, una antigua amiga de infancia. Habíamos perdido contacto años atrás, después de que Claudia la humillara públicamente durante un evento del conservatorio. El mensaje decía: «Necesito verte. Sé cosas sobre Claudia, cosas que no puedes imaginar». Nos vimos esa noche, en un pequeño bar en Lavapiés. Sofía lucía mayor, más dura, pero con los mismos ojos cargados de fuego. «¿Por qué ahora?», le pregunté. «Porque ella está a punto de destruir a alguien más, y no lo voy a permitir». Me entregó una carpeta. Dentro había correos impresos, documentos médicos y una carta firmada por Carlos Mena, un empresario del sector cultural. En ella se revelaba que Claudia había manipulado y chantajeado a su esposa enferma a cambio de beneficios y patrocinios. Era monstruoso. Lo mantuvieron oculto durante años. «Pero ahora él está dispuesto a hablar. Si tú lideras la denuncia», dijo Sofía. El suelo tembló bajo mis pies. Claudia no era solo una manipuladora. Era peligrosa. Me quedé en silencio, procesando el peso de esa verdad. Antes de que pudiera responder, mi móvil vibró de nuevo. Era un correo anónimo. Solo decía: «Hay más, mucho más. Revisa el buzón del hotel. Te dejé algo. Confía solo en ti». Corrí de vuelta al hotel. Abrí el buzón de recepción con manos temblorosas. Dentro había un sobre manila, grueso, sin remitente. Lo llevé hasta mi habitación. Cerré la puerta y lo abrí con una tijera. Dentro había fotos, muchas. Algunas de Claudia en lugares que no debía estar, con personas cuestionables. Otras, de Bruno. En una de ellas, su mano firmaba algo con un nombre que reconocí al instante. Un político implicado en un escándalo de evasión fiscal. Mi respiración se volvió errática. ¿Quién me estaba enviando esto? ¿Por qué? La última hoja del sobre era un mensaje escrito a mano. «Ellos me destruyeron. Ahora es tu turno de devolver el golpe. Confío en que sabrás usar esto. M». Me quedé congelada. Con esa simple inicial, mi mundo se tambaleó. Esa letra solo podía significar una persona. Alguien que creía desaparecida. Mi madre. Me quedé mirando esa letra por minutos. M. No había duda. Esa caligrafía, pulida y firme, la reconocería en cualquier parte. Era de mi madre. Creí que estaba muerta. O, al menos, que había desaparecido voluntariamente hacía años. El funeral fue cerrado, sin cuerpo, con excusas vagas de parte de Bruno y Claudia. Lo acepté entonces como se aceptan las cosas que duelen tanto que ni siquiera se cuestionan. Pero ahora todo cobraba otro significado. La sangre me zumbaba en los oídos. Sentí náuseas, no por miedo, sino por la ira de haber sido manipulada hasta en lo más íntimo. «¿Por qué no me lo dijiste?», susurré al papel, al universo, a ella. Volví a ver las fotos. En una de ellas, mi madre aparecía de fondo. Estaba viva. No era una aparición. Llevaba el pelo más corto, gafas oscuras, pero era ella. Estaba en una estación de tren, hablando con un hombre. Su rostro era casi irreconocible, como si la vida la hubiera moldeado en otra mujer. Pero sus ojos eran los míos, y estaban vivos. Guardé el sobre, tomé mi chaqueta y salí. No tenía plan, pero no podía quedarme quieta.
Caminé por las calles de Madrid sin rumbo hasta que llegué al Retiro. Me senté frente al lago artificial y dejé que el frío me mordiera la piel. La ciudad seguía su curso. La gente vivía, reía, lloraba. Y yo, en ese instante, me convertía en otra. Esa noche no dormí. A las 3 de la madrugada, llamé a Sofía. ¿Tienes café? Tengo whisky. Mejor. Nos encontramos en su piso, pequeño, cálido, lleno de libros y polvo emocional. Le conté todo, desde el sobre hasta la letra. Ella no se mostró sorprendida. Yo también lo sospechaba, dijo mientras me servía un trago. Tu madre era demasiado fuerte para desaparecer así sin más. Bruno dijo que estaba enferma. Claudia organizó el funeral. ¿Y tú les creíste? Tenía un hijo pequeño, estaba rota. Confié en ellos. Te encerraron, como hacen siempre. Nos quedamos en silencio, el alcohol calentando las entrañas. Sofía me miró fijamente. Graciela. ¿Y si Claudia también lo sabía? Mi piel se erizó. Todo se encajaba. El control de Claudia, su ascenso perfecto, la desaparición de mi madre justo cuando empecé a tener más voz dentro de la empresa. ¿Y si la hicieron callar? ¿Y si ella fingió su muerte para sobrevivir? Sofía se acercó a una caja vieja. Sacó una carta antigua, arrugada. Me la mandó tu madre hace años, poco después de desaparecer. Nunca entendí por qué a mí. Tal vez sabía que algún día vendrías. La leí. Era corta pero cruda. Decía que se iba por seguridad, que no podía confiar en nadie, que Claudia y Bruno estaban envueltos en algo mucho más sucio de lo que parecía, que necesitaba tiempo, que no debía buscarla. Las manos me temblaban. Voy a encontrarla, dije. ¿Y si no quieres ser encontrada? No me importa. Tengo derecho a la verdad. Pasé los días siguientes recorriendo estaciones, hablando con viejos contactos de la familia. Incluso contacté a una periodista de investigación que conocía desde mis años en la universidad. No le di muchos detalles, solo lo suficiente para que supiera que el escándalo sería grande. Mientras tanto, Álvaro me escribió. Claudia fue apartada de la fundación. Están investigándola por fraude de subvenciones. Bruno aún no ha dado la cara. Todo Madrid habla de ello. No me alegré. No todavía. Aún faltaba una pieza. Una semana más tarde, en la estación de Atocha, una mujer mayor, vestida de beige, con gafas oscuras, se me acercó mientras miraba el tablero de salidas. Graciela, susurró. Me giré lentamente. Era ella, mi madre. Mi cuerpo se congeló, pero mis ojos se inundaron. Ella me abrazó. No podía arriesgarte. Por eso me fui. ¿Y me dejaste con ellos? Repliqué, ahogada. No fue mi decisión. Fue una trampa. Me quitaron todo, incluso a ti. Nos sentamos. Hablamos durante horas. Me lo contó todo. Cómo Bruno había desviado fondos de la empresa familiar para proteger a Claudia. Cómo Claudia chantajeó a un juez para anular una investigación. Cómo las pruebas la implicaban a ella también. Y cómo, el día que mi madre intentó denunciarlo todo, sufrió un accidente provocado, del que apenas salió viva. Huyeron todos de la verdad, dijo. Pero tú puedes romper el ciclo. La miré con los ojos de la niña que fui y la mujer que ahora soy. No quiero romperlo, quiero derrumbarlo. Cuando me despedí, supe que volveríamos a vernos. Ya no estaba sola. Regresé al hotel. Me serví un café. Encendí la televisión. El rostro de Bruno apareció en pantalla, entrando en una comisaría de Madrid. Bruno Esteves, CEO de Bruno Holdings, se presenta voluntariamente ante las autoridades. Se rumorea que la compañía está al borde de la disolución tras una serie de filtraciones comprometedoras. Mi corazón se aceleró. Y justo antes de que apagaran la transmisión, algo más. El abogado de Esteves ha declarado que Bruno presentará pruebas contra una tercera persona que habría orquestado todo desde dentro. Una mujer. Me quedé inmóvil. ¿Estaba intentando culparme? Cuando escuché en la televisión que Bruno planeaba presentarse como víctima, apuntando hacia mí como la mente detrás del escándalo, una carcajada me salió sin querer. Era una risa amarga, seca, casi infantil, como si el mundo aún intentara hacerme dudar de lo que ya era inevitable. Sabía que llegaría el momento en que él contraatacaría, pero no imaginé que lo haría con tanta cobardía. Después de todo lo que me hizo, de robarme, silenciarme, destruir mi nombre en privado mientras me usaba como escudo en público, ahora quería que el mundo pensara que yo era la manipuladora, que todo esto era una vendetta de mujer despechada. Me senté en la cama del hotel, sintiendo cómo el silencio me envolvía, y comencé a escribir. No un comunicado, no una nota para la prensa. Escribí una carta para mi hijo, la que nunca me atreví a entregarle. Cuando todo se desmorona, uno no llora por las ruinas, llora por haber creído que eran un hogar. La dejé a un lado y llamé a Sofía. ¿Lo viste? Sí, el muy cabrón. Está desesperado. ¿Qué vas a hacer? Responder.
Sabía que tenía que actuar antes de que sus abogados construyeran la narrativa completa. Si lo dejaba correr, pronto los titulares hablarían de mí como la exesposa desequilibrada que manipuló a un CEO ejemplar. Me imaginé el rostro de Claudia en los medios, fingiendo sorpresa, indignación, diciendo cosas como «No sabía nada, solo quiero que mi hermana reciba ayuda psicológica». Me hervía la sangre. Llamé a la periodista que había contactado semanas atrás. Tengo la historia, con pruebas, pero quiero hacerlo a mi manera. ¿Un artículo exclusivo? No, una entrevista, en directo, con nombres, documentos y rostros. ¿Estás segura? Más que nunca. Acordamos una emisión especial en un programa de televisión de máxima audiencia. Sería dentro de 4 días, el tiempo justo para preparar todo, editar los vídeos, cotejar los documentos legales, validar las fuentes. Y más importante aún, preparar el golpe final. Volví a contactar a Álvaro. ¿Sabías que Bruno me está inculpando? Silencio. Luego su voz tembló. Lo sospechaba. Está tratando de negociar con la fiscalía. Pues dile que no le servirá. El contrato con mi firma falsificada ya está en manos del ministerio. ¿Y Claudia? Claudia caerá sola, como siempre ha querido estar, en el centro del escenario. Antes de colgar, le hice una última pregunta. ¿Por qué me ayudaste? Porque tú nunca fingiste. Porque a ti nunca te importó el poder. Y porque vi en tus ojos algo que ellos nunca tuvieron, ¿verdad? Las horas previas a la entrevista fueron las más largas de mi vida. Recibí amenazas anónimas, mensajes en redes sociales insultándome y una nota en la puerta del hotel. Calla o arrasaremos contigo. No me detuve. El estudio estaba frío, iluminado con focos blancos como bisturís. La presentadora me saludó con una sonrisa nerviosa. ¿Estás lista?, me preguntó. No, pero igual voy. Cuando se encendieron las cámaras, todo se detuvo. Ya no era la mujer traicionada, ni la madre ignorada. Era la voz de todas las mujeres invisibilizadas, borradas, sustituidas por conveniencia. Conté todo, sin lágrimas, con precisión quirúrgica. Mostré las pruebas, las firmas, los sobornos, los chantajes, el vídeo de Claudia. El país entero nos miraba. Al terminar, la presentadora se quedó en silencio unos segundos. Luego, en un tono casi solemne, dijo: «Gracias por tu valentía». Esa noche, Twitter estalló. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, artículos de análisis, debates en programas de madrugada. Graciela Esteves destroza a Bruno Holdings, decía uno. Claudia bajo investigación penal, decía otro. Pero lo más inesperado fue un mensaje directo en mi móvil, sin remitente. Solo decía: «Espero que estés satisfecha, pero aún no has ganado. Ve». Y adjunto una foto, mi hijo, entrando en el despacho de su padre. Sí. Mi corazón se detuvo por un segundo. La imagen era borrosa, capturada con un móvil desde una distancia prudente, pero no dejaba lugar a dudas. Era mi hijo, entrando solo en el despacho de Bruno, su mochila colgada del hombro, la mirada baja. Me la enviaron para herirme, para desestabilizarme, y funcionó. Porque por más escudos que construya, por más fuego que encienda, él es la única parte de mí que nunca quise convertir en arma. Me senté en el suelo de la habitación del hotel, la espalda contra la cama, el móvil en la mano. No lloré, pero tampoco respiraba bien. Era como si el oxígeno se hubiera transformado en vidrio. Intenté llamarlo. 1, 2, 3 veces. Nada. Le escribí: «¿Estás bien? Necesito hablar contigo». Silencio. Pasaron 2 días. Y yo no hice nada. No moví más fichas. No di entrevistas. No envié documentos. Solo esperé, como una loba herida, pero atenta. La mañana del tercer día, alguien tocó la puerta. Era él, de pie, más flaco, con ojeras. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí, sin decir palabra. Se sentó en el borde de la cama. Jugaba con sus manos, como hacía de pequeño cuando se sentía culpable. «Fui a verlo», dijo. Lo vi. Quería entender, escuchar su versión. Esperé. «¿Y la escuchaste? ¿Y ahora?». Me miró, por fin, a los ojos. «Ahora estoy más confundido que nunca». Asentí. No esperaba menos. «¿Qué te dijo?». «Que tú fabricaste todo para vengarte. Que lo manipulaste desde el principio. Que siempre supiste lo de Claudia y lo aceptaste porque te convenía el apellido». Cerré los ojos. Sentí el veneno escurrir por mi garganta. ¿Y tú le crees? Silencio. Ya no sé a quién creer. Ustedes dos me usaron. Me crié en medio de esta guerra sin saberlo. No me hablaban con amor, solo con exigencias. Nunca sentí que alguno de ustedes me quisiera más que a sus propios rencores. Sus palabras fueron puñales, pero no lo interrumpí. Y ahora, toda España sabe que mi familia es una mentira,
que mi madre expone a mi padre, que mi tía es una corrupta. ¿Y qué quieres hacer con eso?, le pregunté. No lo sé, dijo bajito. Solo no quiero ser parte de esto. Me acerqué. Me arrodillé frente a él. Tomé sus manos. No tienes que elegir, ni a mí, ni a él. Tienes derecho a reconstruirte lejos de todo esto. Pero no huyas de la verdad, porque si no la enfrentas ahora, te va a perseguir toda la vida. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Solo asintió. No quiero que ninguno de ustedes gane. No estamos en un juego. Estamos tratando de sobrevivir. Se quedó un rato más. Luego se fue, y me dejó con el alma desordenada. Horas después, recibí un sobre sellado. Provenía del despacho de uno de los socios principales de Bruno Holdings. Dentro había un documento con un título alarmante: Protocolo de sucesión, herencia y control corporativo en caso de escándalo público. La letra pequeña dejaba claro: si Bruno era imputado y perdía el control de la empresa, su hijo, al ser mayor de edad, podía asumir funciones honoríficas y representar la marca mientras se reorganizaba el consejo. Lo entendí al instante. Bruno no quería salvarse. Quería que su hijo lo sustituyera. Me levanté de golpe. Tomé el móvil. Llamé a Álvaro. ¿Sabías esto? Me enteré ayer. Están preparando una rueda de prensa para nombrarlo representante juvenil. Es una estrategia de limpieza de imagen. Es un niño. Tiene 17. Y ya tiene más apoyo interno que Bruno. Colgué, furiosa, asustada. Lo habían atrapado. Lo estaban usando como me usaron a mí. Solo que esta vez yo no lo iba a permitir. Llamé a mi abogado. Necesito frenar eso legalmente. Ya. ¿Tienes pruebas de manipulación o coacción? Dame 24 horas. Las conseguiré. Esa noche, me infiltré en la sede de la Fundación Cultural donde Claudia aún tenía contactos. Con la ayuda de Sofía, que había sido becaria allí, accedimos a los servidores internos. Y entre los archivos, encontramos lo que buscábamos: una conversación grabada entre Bruno y un miembro del consejo, en la que se escucha: si el chico entra como imagen, ganamos tiempo. La prensa lo amará, y Graciela no lo arrastrará. Es su punto débil. Me derrumbé al escuchar eso. Tenía razón. Él era mi punto débil. Pero no iba a usarlo contra mí. Iba a protegerlo, aunque tuviera que arruinarlo todo. Al día siguiente, filtré esa grabación. No a los medios, sino al colegio de abogados, a la fiscalía, a las organizaciones de defensa del menor. El escándalo fue inmediato. Claudia desapareció de las redes. Bruno fue citado a declarar. El consejo se dividió, y mi hijo vino a verme. ¿Fuiste tú? Asentí. ¿Por qué? Porque prefiero que me odies viva, haberte convertido en una herramienta más de tu padre. Se quedó callado. Gracias, susurró, y se fue. Horas más tarde, la televisión lanzó un avance. Un familiar de Claudia denuncia que ella fue adoptada en secreto tras una relación extramarital de la madre de Graciela. Un giro que podría destruir la narrativa de la familia Esteves para siempre. Me quedé en shock. ¿Quién lo había filtrado? Cuando vi la noticia, no pude respirar. Sentí un agujero abrirse en el pecho. Esa frase maldita, repetida en todos los medios. Claudia fue adoptada en secreto tras una relación extramarital de la madre de Graciela Esteves. Lo decían como si fuera un escándalo más, como si no se tratara de nosotras, como si esa verdad no fuera una herida infectada desde hace décadas, encerrada con llave en el silencio de nuestra familia. Volví a mirar el titular. Mis manos temblaban, no porque fuese mentira, sino porque era verdad, no era un rumor. Yo lo supe desde los 13 años. Lo escuché en una discusión entre mis padres, una noche en la casa de verano en Santander. Mi madre lloraba. Decía: no puedo seguir fingiendo. Esa niña no es tuya. Y él, mi padre, rompió un vaso contra la pared. Esa fue la única vez que lo vi llorar. Claudia tenía 3 años entonces. Yo me hice la dormida en la escalera. Pero esa frase se me grabó en la piel como fuego. A la mañana siguiente, nadie dijo nada. Mi madre preparó el desayuno. Mi padre se fue a trabajar como si nada. Nunca volvimos a hablar del tema. Y Claudia, bueno, Claudia creció como si todo le perteneciera, como si fuera la joya de la familia. Ahora esa verdad estaba expuesta, en todos los canales, en todos los móviles. Y yo, en medio del huracán, llamé a mi madre. ¿Fuiste tú? No. ¿Entonces quién? No lo sé, Graciela. Pero era cuestión de tiempo. No le creí. No del todo. ¿Por qué nunca me lo contaste claramente? Porque tú ya lo sabías. Y porque sabías que no cambiaría nada. Tenía razón. Saber que Claudia no era mi hermana de sangre nunca cambió cómo la miraba. Porque el verdadero lazo no es la genética, es la historia, es el silencio compartido. Y ese, Claudia y yo lo habíamos roto demasiadas veces. Esa tarde me encerré. Apagué el móvil,
Cerré las cortinas y lloré. Por mi padre, que murió sin perdonar. Por mi madre, que vivió bajo el peso de su culpa. Por mí, por no haber sido lo suficientemente valiente para enfrentarlo antes. Y por Claudia, por todo lo que fuimos y todo lo que nunca seremos. Al día siguiente, apareció en mi puerta. Claudia, vestía de negro, de gafas grandes, nada de maquillaje, tenía ojeras y la cara pálida, pero los labios aún tensos de orgullo. ¿Puedo pasar?, preguntó. Si es para insultarme, ahórratelo. No vine a insultarte, vine a verte a los ojos. La dejé entrar. Se sentó en el sillón, sin quitarse el abrigo. ¿Lo sabías desde siempre?, preguntó. Asentí. ¿Y nunca me dijiste nada? No era mi lugar. Pero me lo quitaste todo. Te lo quitaste tú sola. Silencio. ¿Tú crees que no duele?, me dijo. ¿Crees que no me duele saber que soy el error de mamá? Su voz se quebró. Por primera vez. Yo no elegí nacer de un amante. Yo no le pedí a mamá que me adoptara. Solo quería pertenecer. ¿Y por eso decidiste destruir todo lo que se interponía? Tenía que ser la mejor. Tenía que merecer el apellido. Si no, ¿qué era? Me miró con lágrimas contenidas. Y por primera vez, vi a la niña que fue. Una niña desesperada por ser amada. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora no soy nada. Ni Esteves, ni hermana, ni bailarina. No es verdad. Pero sí es cierto que vas a tener que vivir con lo que hiciste. ¿Y tú? ¿Puedes vivir con lo tuyo? No respondí. Porque yo también había destruido cosas. También mentí. También herí. No vine a pedir perdón, dijo levantándose. Vine a decirte que no voy a desaparecer. Que, aunque me odien, voy a seguir. Haz lo que quieras, Claudia. Pero ya no te tengo miedo. Cuando se fue, me sentí más ligera. No por haber ganado, sino porque ya no necesitaba ganarle. Horas después, mi abogado me llamó. Graciela, Bruno acaba de firmar un acuerdo para vender parte de sus acciones. ¿A quién? A una firma llamada Vértice Capital. Pero hicimos una verificación. Esa firma no existe como tal. Es un frente. Y detrás, hay un nombre. ¿Quién? Tu hijo. Me paralicé. ¿Mi hijo compró acciones? Sí, con un fideicomiso a su nombre, gestionado en secreto. Bruno lo ayudó. Se me cayó el móvil al suelo. ¿Mi hijo estaba entrando al juego de la mano de su padre? Me quedé de pie, mirando el suelo, el teléfono aún vibrando al lado de mis pies. No quise tocarlo. Sentía que si lo levantaba y escuchaba otra palabra, todo se rompería. Mi hijo, mi hijo. Él había entrado en el juego, no como pieza, sino como jugador. Me obligué a reaccionar. Me lavé la cara, me peiné, me vestí. No podía enfrentar esto hecha polvo. Tenía que estar firme, implacable, aunque por dentro me desangrara. Lo cité en una cafetería discreta en Chamberí. Llegó puntual. Siempre había sido puntual, incluso de niño. Se sentó frente a mí con una expresión neutral. ¿Por qué?, pregunté sin rodeos. No estoy contra ti. Entonces, ¿por qué usas un fideicomiso oculto para comprar acciones que te convierten en socio de tu padre? Porque tú quieres destruirlo todo, y yo no quiero vivir en cenizas. Me lo dijo sin rabia, sin culpa, solo como una lógica aplastante, como si fuera obvio. ¿Sabes qué está haciendo? ¿Sabes que te está usando para lavar su imagen? No soy un títere. Eres un niño. Ya no. Alzando la voz por primera vez. Me harté de que me traten como un daño colateral. No quiero ser la sombra de tu guerra. Tragué saliva. ¿Entonces vas a hacerte empresario ahora? ¿Vas a sentarte en reuniones con hombres que solo te miran porque eres el hijo de Bruno Esteves? Voy a hacer lo que él no hizo. Limpiar el apellido. ¿Y crees que él quiere eso? ¿Crees que tu padre quiere que lo superes? Me miró. Duro. Quiero construir algo. No destruir. Como tú. Aquello me golpeó más que cualquier insulto. Tú no sabes lo que yo he tenido que hacer para que tú llegues a este punto. Le dije, con voz baja. Me tragué el odio, la humillación. Me borraron. Me traicionaron. ¿Y ahora tú me das la espalda? Él bajó la mirada. No quiero darte la espalda. Solo quiero existir por mí mismo. Entonces que te quede claro algo, dije, con una calma tan peligrosa que ni yo me reconocí. Si te conviertes en socio de tu padre, te convertirás también en mi adversario. No porque lo quiera, sino porque no me dejas otra opción. Se quedó en silencio. Terminó su café. Se levantó sin decir más. Adiós, mamá. Yo no lo detuve. Esa noche me encerré. Quemé la carta que había escrito para él. Ya no tenía sentido. Encendí el ordenador. Busqué un nombre. Eduardo Carreras, el antiguo auditor general de Bruno Holdings, despedido hace años bajo sospechas nunca comprobadas. Lo contacté. Me respondió en menos de una hora. Acordamos vernos en un almacén viejo en las afueras de Madrid.
Él llevaba años en silencio. Sabía que tarde o temprano alguien iba a buscarme, dijo. Me entregó una carpeta negra. Dentro estaba el verdadero núcleo de todo el imperio Estevez. Los registros contables alterados desde hace 15 años. Incluían nombres de jueces, donaciones ilegales, contratos fantasmas. ¿Por qué me lo das? Porque tú no tienes miedo. Porque tú sí sabes lo que significa perderlo todo. Y porque me harté de verlos caminar libres. Tomé esa carpeta como si me entregara la historia entera del infierno. Sabía que con eso podía acabar con Bruno definitivamente. Pero también sabía que eso implicaba salpicar a mi hijo, porque con ese dinero sucio se financió parte de las acciones que ahora él tenía. Regresé al hotel, dormí 3 horas, me despertó el sonido del móvil, mensaje anónimo, una sola frase, si hablas, él también cae, y una foto de mi hijo, entrando a un evento empresarial, flanqueado por 2 hombres de Bruno Holdings, sonriente. Vi la pantalla, mi dedo temblaba sobre el botón de borrar, pero no lo hice. Miré por la ventana. Madrid amanecía. La ciudad no sabía que hoy iba a empezar a arder. Desperté antes del amanecer, con la cabeza palpitando. En la mesa de noche seguía la carpeta negra con los documentos. La abrí de nuevo. Leí cada línea como si fueran puñales. El nivel de corrupción detallado ahí era grotesco. Contratos falsos con empresas culturales, compra de silencio en juzgados, tráfico de influencias a través de la fundación donde Claudia se lucía como la embajadora de las artes. Lo más doloroso fue ver mi nombre repetido, ligado a firmas que jamás había autorizado. Bruno me había usado desde el principio, y ahora usaba a mi hijo. Encendí una vela, una costumbre vieja, de cuando mi padre aún vivía. Decía que la luz te recuerda quién eres, incluso cuando estás rodeado de sombra. Me senté frente a ella. Respiré. ¿Qué soy ahora?, me pregunté, porque si hablaba, si liberaba esos documentos, Bruno caería, Claudia también. Pero también arrastraría a mi hijo. Él se convertiría en heredero de un imperio corrupto, con su nombre manchado antes de comenzar. Sería titular en cada portada. El joven Estevez y los millones sucios. Y no sé si él podría soportarlo. Pero si no hablaba, yo tampoco podría vivir conmigo misma. Me levanté, tomé el móvil y llamé a Sofía. Tengo todo, y voy a hacerlo. ¿Estás segura? Voy a mandar la carpeta a la fiscalía, no a los medios. Pero quiero que tú publiques el resumen, solo tú. ¿Y tu hijo? Mi hijo tiene que saber quién es su padre. No puedo seguir construyendo castillos sobre el lodo. Sofía no me detuvo. Colgó en silencio. Esa tarde, fui hasta la oficina del fiscal. Entregué personalmente el sobre. Lo sellaron frente a mí. Me agradecieron. Dijeron que iniciarían una investigación inmediata. Yo solo asentí. A las pocas horas, la web de Sofía publicó un especial titulado Los secretos del legado Estevez. Documentos inéditos. Las redes colapsaron. Las noticias explotaron. En menos de 24 horas, Bruno fue detenido. La imagen de su rostro, sin corbata, bajando la cabeza al entrar en el furgón policial, se volvió icónica. Claudia, desde algún rincón del mundo, publicó un comunicado vacío. No tenía conocimiento de los movimientos financieros. Me siento traicionada. Nadie le creyó. Pero el golpe más duro vino al día siguiente. Toqué la puerta del apartamento de mi hijo. Me abrió sin decir palabra. ¿Ya sabes?, le pregunté. Lo sé todo. Entré. Se sentó en el sofá. Su cara estaba blanca. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no hacerlo me habría matado? Porque no quiero que vivas en una mentira. Ahora todos creen que soy un producto del lavado de dinero. No eres eso. Eres mi hijo. Eres más que ellos. Pero ahora ya no sé quién soy. Me senté a su lado. Eres alguien que puede decidir qué hacer con lo que recibió. Puedes romper el ciclo. ¿Y tú? ¿Qué harás ahora que ya ganaste? Lo miré. Yo no gané. Solo sobreviví. Lloró. Por primera vez desde niño. Lloró en mis brazos como si todo lo que había reprimido saliera de golpe. Yo lo abracé. No dije nada. Solo estuve ahí. Y supe que, por fin, empezaba a reconstruirnos. 3 días después, el país entero amaneció con un nuevo escándalo. Un archivo de audio filtrado donde Claudia admitía haber pactado contratos ilegales con la Fundación Cultural y destruido pruebas en su propio beneficio. La nota firmada con ese audio decía: si ella no cae por justicia, caerá por vergüenza. M, mi madre, había vuelto a moverse. El país no dormía. La caída de la familia Estevez ya no era un escándalo, era una novela nacional. Las cadenas transmitían especiales, se analizaban las conexiones políticas, los sobornos, los silencios, y en el centro de todo, yo, una mujer que durante años fue solo la esposa de Bruno o la hermana de Claudia, ahora tenía nombre propio.
Graciela Esteves, fundadora, denunciante, sobreviviente y, por fin, libre. La grabación de Claudia fue la estocada final. En ella, su voz era clara, arrogante. Claro que destruí esos documentos. ¿Y qué? La cultura es política. Si no usas tu poder, otros lo harán por ti. Los titulares no dieron tregua. La fundación fue intervenida. Los patrocinios, retirados. Claudia huyó a París, donde la prensa local la encontró encerrada en un hotel de lujo. Publicó un video llorando, hablando de persecución y violencia mediática. Pero ya era tarde. La bailarina estrella se convirtió en símbolo de decadencia. Bruno, desde prisión preventiva, intentó negociar. Ofreció nombres, cuentas, conexiones, pero lo hizo demasiado tarde. Sus aliados lo abandonaron. El consejo directivo de Bruno Holdings fue disuelto. La empresa fue absorbida por un grupo europeo más limpio. Su imperio terminó. Y mi hijo, tras semanas de silencio, decidió dar un paso al frente. Ofreció una rueda de prensa. Vestía formal, pero sin corbata. Habló con voz firme. Mi nombre es Alejandro Esteves, y quiero decir públicamente que renuncio a cualquier cargo vinculado a los crímenes de mi padre. No quiero continuar el legado de la destrucción. Quiero construir uno nuevo, desde la verdad. Los medios aplaudieron. Yo también. En casa, con lágrimas en los ojos. 2 semanas después, recibí una carta manuscrita, de mi madre. Me citaba en una casa en Galicia, donde todo había comenzado años atrás. Fui sin avisar a nadie. Me encontré con una mujer distinta, más vieja, más serena, pero aún con esa luz en los ojos. Sabía que podrías hacerlo, me dijo. ¿Por qué esperaste tanto? Porque sabía que si intervenía antes, te robaba la victoria. Tenías que romper el ciclo sola, como yo nunca pude. Nos abrazamos largo, lloramos sin palabras, y luego, en silencio, encendimos una vela, como mi padre hacía, como si selláramos un pacto de paz con el pasado. Días después, publiqué un libro. Lo titulé La mujer invisible. No era una autobiografía, era una carta abierta a todas las mujeres silenciadas, usadas, sustituidas. Contaba mi historia con nombres cambiados, pero todos sabían quién era yo. Se convirtió en un fenómeno, y por fin entendí. Mi historia no era solo mía, era la de muchas. Bruno Esteves fue condenado a 18 años de prisión. Perdió su título empresarial. Sus propiedades fueron subastadas. Vive en silencio. En sus cartas desde la cárcel, aún niega culpa. Claudia Esteves, aunque nunca fue procesada penalmente, quedó vetada de toda fundación cultural en España. Vive en el anonimato, viajando por Europa, ocasionalmente apareciendo en revistas sensacionalistas. Su nombre ya no abre puertas, las cierra. Álvaro, el antiguo socio, cambió de país. Se estableció en Lisboa. Colabora con ONGs que luchan contra corrupción corporativa. Dice que perdió su carrera, pero salvó su conciencia. Sofía, mi amiga, se convirtió en editora jefe de un medio digital feminista. Publica columnas incisivas y es respetada por su ética. Dice que nuestra historia le devolvió el fuego. Mi madre vive ahora en paz, cose sus propios tomates, escribe cartas a mujeres jóvenes. A veces me llama, a veces no, pero está, y eso basta. Mi hijo, Alejandro, estudia ciencias políticas. Vive solo. Independiente. Nos vemos cada semana. No hablamos mucho del pasado, pero cuando lo hacemos sin miedo. Sabe que fue parte de algo sucio, pero eligió ser limpio. Lo admiro más que a nadie. Y yo, Graciela Esteves, vivo en un piso pequeño con ventanas grandes. Trabajo como consultora para mujeres en procesos legales. Doy charlas. A veces escribo. A veces solo escucho. Ya no busco justicia. La conseguí. Ahora busco paz. Y por primera vez, puedo decir que soy feliz. No porque todo terminó bien, sino porque terminó con verdad. Y eso, para una mujer como yo, es más que suficiente.